El día de hoy vamos a debatir sobre aquellos casos más relevantes de violaciones de derechos humanos en el Estado colombiano. El pasado 2 de mayo se conmemoraron 21 años de la masacre de Ojaya Chocó, en la que murieron en la iglesia de Bellavista más de 102 personas. A manera de crónica, esta lamentable historia comienza en el año 1997, cuando a la zona llegan grupos paramilitares secuestrando a 22 personas acusándolas de tener contactos con la guerrilla. Es así como durante 3 años los grupos paramilitares sometieron a la población al padecimiento de continuas desapariciones. No es suficiente lo anterior, en el año 2000 alrededor de 300 guerrilleros de las FARC atacaron con cilindros bomba la estación de policía de vigía del fuerte, creando entonces un caldo de cultivo que terminaría en el abominable desenlace. A finales del mes de abril de 2002, varias avionetas de los paramilitares aterrizaron en vigía del fuerte. Días más tarde, el 1 de mayo del mismo año, se comienzan a presentar fuertes combates entre el Frente José María Córdoba de la guerrilla de las FARC y el bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia, los cuales cesaron cerca de las 5 p.m. por acuerdo entre las partes. Llegado el fatídico 2 de mayo, los combates se reanudan a las 6 a.m. y pasada la media mañana el grupo guerrillero comienza la utilización de cilindros bomba como armas de guerra. La población, aterrorizada, decide entonces refugiarse en la iglesia San Pablo Apóstol perteneciente a la parroquia de Bellavista. Unos 500 habitantes se resguardaron allí. Cerca de las 11 a.m. y luego de un intento fallido, hace explosión un cilindro bomba que fue lanzado al interior de la iglesia. De acuerdo con la Unidad Nacional de Víctimas, en el ataque a la población civil murieron 79 personas. Sin embargo, otras fuentes aseguran que se trató de 102. Entre ellas se encontraron hombres y mujeres, dos de ellas embarazadas, en su mayoría menores de 18 años y un bebé que nació y murió en el medio de los hechos. De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, la anterior es solo una de las 4.237 masacres ocurridas entre 1958 y 2019, con un periodo de mayor criticidad entre 1998 y 2002, y en las cuales el fundamental derecho a la vida le fue arrebatado a cerca de 24.600 personas en nuestro país. Les informaré sobre el caso Bedoya versus Colombia. Los hechos ocurridos el 25 de mayo fue interceptada y secuestrada a las afueras de la cárcel La Modelo por paramilitares y sometida durante las aproximadamente 10 horas que duró dicho secuestro a un trato vejatorio y extremadamente violento, durante el cual sufrió graves agresiones verbales físicas, dentro de la que se incluye una violación sexual por parte de varios secuestradores. Además, se declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violencia de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial e igualdad ante la ley, por la falta de debidas diligencias en las investigaciones realizadas sobre dichos hechos, el carácter discriminatorio en razón de género de dichas investigaciones y la violación del plazo razonable. Finalmente, el 26 de agosto del 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, honra, dignidad y libertad de pensamiento y expresión en perjuicio de la periodista Janet Bedoya de Lima. En esta ocasión voy a comentarles un caso muy importante conocido como la masacre de Mapiripán. El día 12 de julio del año 1997, cerca de 120 paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Córdoba y de Urabá llegan a San José del Guaviare. Lo hacen a través de aviones militares, donde allí se asientan y resguardan su armamento. El día 15 de julio del mismo año, este grupo paramilitar logra rodear la ciudad de Mapiripán. Lo hacen vía terrestre y vía fluvial. Este grupo, mediante su paso por el pueblo, deja un centenar de personas asesinadas. Y no solamente eso, sino que se cometen secuestros, torturas. Se comenta que estas víctimas fueron arrojadas al río Guaviare, teniendo dentro de ellas rocas para que las mismas no pudieran salir a flote y puedan ser identificadas. Esta masacre fue impulsada por Vicente Castaña, quien quería quitarle el control a las guerrillas de aquellas zonas pertenecientes al narcotráfico. La Fiscalía General de la Nación
logra determinar la participación y condenar a Luis Humberto Uzcategui, que era el brigadier general, y también al coronel Lino Sánchez, por su inactividad frente al conocimiento de estos hechos. También la Corte Interamericana, en el año 2005, condena al Estado a pagar la suma de 3 millones de pesos en relación a 20 víctimas que logran ser identificadas.